cuanto al esquema que tenemos actualmente de facturación electrónica, es un esquema basado en un modelo offline. Esto quiere decir que cuando los comprobantes electrónicos se emiten y se deben reportar al SRI, simultáneamente también se están emitiendo a los clientes. Al final no se requiere ningún tipo de prevalidación por parte del SRI. Lo único que hace el SRI en estos casos para emitir una autorización de estos comprobantes es validar que los comprobantes electrónicos cumplan con estos anexos técnicos o especificaciones técnicas y que la firma electrónica sea válida. El SRI tiene alrededor de unos 24 horas más o menos para emitir esta autorización sobre el comprobante. Tenemos también, por otro lado, que cuando se emiten comprobantes electrónicos se necesita que estos vayan firmados electrónicamente y para lograr esta firma se necesita la contratación de un certificado digital. En Ecuador tenemos 4 o 5 empresas que están autorizadas para adquirir este servicio. En cuanto a todos los comprobantes electrónicos que hoy día una empresa puede emitir en Ecuador, tenemos la factura, la nota crédito, la nota débito, el comprobante de retención, las liquidaciones de compra y las guías de remisión. Estos comprobantes tienen, digamos que una característica especial para diferenciarlos, tienen una clave de acceso y a su vez es el mismo número de autorización que los identifica como únicos y que le va a permitir al SRI hacer seguimiento sobre cada comprobante. Al momento de emitir un comprobante electrónico al cliente final, se envía lo que es el XML y también la representación gráfica. En Ecuador la conocemos como RIDE, que es la representación impresa del documento electrónico. Tenemos un observatorio legal que nos permite estar completamente actualizados y darles a las empresas estas novedades, mantenerlos informados y que ellos puedan, digamos que disponer a tiempo sus planes también de trabajos para cualquier requerimiento que se tenga que abarcar. En cuanto a los soportes que nosotros manejamos, es un soporte que damos en diferentes idiomas y adaptado a las zonas horarias de cada país. En este caso estaríamos adaptados a la zona horaria de Ecuador. Dentro de las principales ventajas de nuestra solución tenemos el que podamos permitir a los clientes el que puedan automatizar todas sus operaciones, el que puedan conectar con los diferentes interlocutores, clientes o proveedores para el envío de facturas o recepción también de estas facturas electrónicas o cualquier tipo de comprobante electrónico. Llegamos, digamos que al 100% de estos partners. Podemos brindar una garantía de entrega y trazabilidad de todos los comprobantes electrónicos que se están publicando también a los clientes. Esto gracias a los portales web y que nos permiten, ¿no?, dar esta trazabilidad y completa garantía al momento de publicar un documento electrónico. Por otro lado, nuestro equipo es un equipo experto, especialista, senior, pues que tiene toda la experiencia en la implementación de estos proyectos. Son especialistas para atender cualquier tipo de requerimientos en español, en inglés, portugués. Ahí dependerá en gran medida de la necesidad que tenga cada empresa.